Lo que se viene a hacer acá en estas sesiones es venir a compartir el trabajo de nuestros colegas y tratar de generar conexiones en torno a un tema. Este semestre es el tema del tránsito, un tema que se aborda de una manera muy amplia, a veces como directamente a través de estar transitando en los bordes de nuestras disciplinas, o el tránsito propio a través de tu propia práctica, o el tránsito hacia otras disciplinas y la búsqueda de la interdisciplina. Han habido múltiples maneras de interpretar esto. Lo dejamos abierto porque lo que más nos interesa es difundir el trabajo de las y los académicos de la facultad y que se conozcan entre ellos y generar un archivo que nos permita entender cómo todas y todos estamos pensando nuestra época a través de nuestro quehacer artístico. Hoy día contamos con estas tres ponencias que les comentaba. Nuestra primera expositora va a ser Naira, o puede ser que sea la segunda, depende un poquitito de lo que suceda en los próximos minutos. Naira es profesora en la Escuela de Creación Audiovisual, nos va a presentar una ponencia que se llama Proceso Creativo, Largometraje Cuerpo Celeste. Vamos a dejar que se presente ella cuando venga a través de su exposición, pero le damos la gracia desde ya a la participación de la Escuela de Creación Audiovisual a través de Naira. La segunda expositora es Manuela Yacart, de la Escuela de Artes Visuales, que nos viene a presentar una respuesta a la convocatoria de la idea del tránsito a través de su exposición que es Profesión desde el tránsito. Es arquitecta de profesión, pero trabaja en la Escuela de Artes Visuales. Así que le damos la gracia a Manuela por estar acá. Y antes de que pueda empezar a subir, porque tú vas a ser la primera, pero vamos a darle la bienvenida también al tercer equipo, que es Leonardo Agurto y Cristóbal Rifo, que vienen a hacer una presentación conjunta y que va a describir el trabajo realizado en una de las asignaturas de la carrera de arquitectura y la exploración que han llevado a cabo a través de ella y que también hablan un poco como de esta época en tránsito en la que nos encontramos. Así que muchas gracias por estar acá. Voy a darte el tiro el micrófono, o tú tienes tu propio micrófono. Y ¿esto está prendido? ¿Aló, aló? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias primero que nada por la invitación, como decía por ahí. La verdad que muy agradecida también por la instancia misma, que es el tema que han propuesto del semestre, porque da la casualidad que yo trabajo muchísimo desde ese lugar. Entonces quería partir un poco haciendo como una pequeña foja cero, ¿no? Entendiendo el transitar desde un lugar donde estamos constantemente partiendo de un lado a otro, transitando de un espacio a otro. También pasa como simplemente el pasar de un lado hacia otro, y básicamente todo mi bagaje profesional ha ido un poco con eso. O sea, soy de trabajos colaborativos, interdisciplinarios eminentemente. Mi profesión de estudio es la arquitectura, pero como he trabajado desde el área creativa, hay montones de instancias donde en el fondo termino cruzando con otros profesionales creativos en general. Y interesantemente tampoco tan creativos, porque desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la astronomía y otro tanto que ahí voy a compartir, ha sido muy interesante también el cruce, ¿no? Entonces, la interesante parte como de comparar o de invocar el tema del tránsito en la profesión creativa, según yo es un quehacer de todos los días. O sea, los creativos tenemos que estar constantemente, más que nada hoy en día como está el tema de las comunicaciones en general, hemos tenido que ir vagando en el devenir de cómo vamos de a poco participando entre distintos profesionales para poder generar nuevas instancias, no solamente de colaboración, sino también de distintas plataformas de desarrollo. Porque estamos viendo que gracias a las innovaciones tecnológicas, por así decirlo, tenemos un montón de opciones nuevas para poder empezar a tener distintas nuevas instancias y expandir un poquito más también nuestros ámbitos profesionales desde el punto de vista creativo. Claramente el hecho de haber abordado la arquitectura, esta es una foto de un registro de un montaje que me tocó estar a cargo de la primera Bienal de Nuevos Medios, en aquel entonces era de Artes Electrónicas, una vez que pasó a ser como una agrupación, específicamente antes era solamente un grupo de personas y ahora después pasó a ser una organización, una persona jurídica, por así decirlo. Fue la primera vez que se hizo a museo completo en el Museo de Matucana, en Santiago. Y bueno, empezamos desde ese lugar, empezamos a cruzar un montón de distintos artistas y distintas implementaciones en distintas salas, distintos formatos.
Y desde ese lugar, a mí lo que me pasó en general, y que es lo que me sucede con el campo creativo, uno va entendiendo las profundidades en las cuales se empieza a mezclar con otras disciplinas o con otros exponentes o con otras personas del área creativa, que es por lo menos lo que a mí particularmente me convoca en esta disertación, esta explicación. Entonces, es este como observar y el devenir entre las distintas opciones que uno tiene para poder empezar a implementarse en el área creativa. Entonces uno puede tener desde las implicancias técnicas, las implicancias conceptuales, luego están después las matéricas, después cómo se extienden los temas de contenidos, cómo se hacen las difusiones, entonces hay montones de aristas. Y la verdad que muy agradecida de tener la posibilidad de haber tenido que trabajar con distintos profesionales que he tenido que cuajar información y también conversación con muchos de estas mismas instancias que son muy diferentes entre sí, pero que todos comulgamos hacia lo mismo. Partió toda la cosa desde la universidad cuando ya, bueno, aquí está muy divertida esta foto, que estamos muy jóvenes, ahí no salgo yo, la mía salía muy diabólica, pero nosotros habíamos creado una instancia en la Universidad Mayor que era como una entidad paralela al centro alumno, pero nosotros organizábamos charlas, exposiciones, ciclos de cine, y ahí partimos específicamente con el tema del tránsito, porque empezamos a hacer, por ejemplo, en el ciclo de cine, la foto de más arriba, de atrás a la izquierda, es un screenshot de Metrópoli, de Fritz Lang, y abajo el concierto de Pink Floyd en Pompeya. Hicimos un experimento, y de eso se trataba de hecho todo el ciclo de cine, que pillábamos conciertos en vivo en lugares especiales y películas sin voz, sin sonido, películas mudas, y hacíamos play al mismo tiempo con las dos. Particularmente este experimento quedó tan bueno que tuvimos que repetirlo porque fue mucha la gente que después compartió la instancia y fue que todos quedaron muy conmovidos de lo bien que quedaba el poder experimentar con cosas de este estilo y que nadie se había como lanzado a hacer eso. Entonces nosotros también decíamos, oye, pero realmente tiene muchísimo que ver con este tema del transitar entre disciplinas. O sea, estamos juntando dos cosas que son espectacularmente cinematográficas, pero que vienen de distintos nichos y que funcionaron excelentemente cuando las presentamos. Luego todavía en la universidad también, siendo alumna aún, estuve participando en la coordinación de lo que fue la primera serie de publicaciones que se llamaba 10+2, porque era la recopilación de investigación del ramo de investigación arquitectónica en el 5º año. Y hacíamos una selección de 10 obras específicas, más 2 particulares proyectos que quizás de repente muchos arquitectos no terminamos de hacer cosas, pero quedan proyectos muy interesantes donde también se hacen discusiones, exhibiciones, etc. Entonces es bien interesante poder presentar aquellos proyectos que nunca vieron la luz, pero que igual así plantean exquisitas conversaciones o esto mismo, como poder deliberar en torno al quehacer, a la disciplina. Entonces ahí también estuve encargada de tanto la diagramación, la publicación, la selección de imágenes, yo estaba de ayudante del ramo, entonces también era la coordinación entre todos los alumnos, toda la información, qué sé yo, y desde ese lugar me enamoré mucho del rollo de la diagramación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de construir una obra, no estamos construyendo un patrimonio de una idea de algún específico arquitecto o artista, y en este caso fue de Mauricio Despuy, que habíamos investigado que no tenía ninguna publicación y que realmente había hecho montones de obras. O sea, dejamos afuera obras construidas, de hecho, para poner cosas que no estaban construidas porque dado el título de la investigación, que era 10+2, teníamos que ceñirnos a eso, que era la propuesta, pero muy, muy interesante. Bueno, y también gran parte del registro fotográfico tuvo mi cargo. Luego, en esa misma época, fue un hallazgo, la verdad. Nosotros, entre varios amigos, nos hallábamos donde dejar la música que estábamos haciendo. Esto era una instancia más personal, ¿no? A mí me gustaba mucho el desarrollo de la experimentación musical. Y también con el tema, por eso mismo, del ciclo de cine, ¿no? De juntar estas dos disciplinas. Y sin querer queriendo, era como, oye, ya sabéis que no me caben los temas en el computador. Bueno, pongámoslo en la internet. Y así todos hicimos el primer sello, o sello digital que se llama NetLabel en Chile, que se llamaba Paranoia Records. Fuimos 12 personas, por ahí entre el 2000 y 2007 aproximadamente, y tuvimos un montón de releases o
publicaciones, personas de distintos lugares, de hecho ni siquiera de Chile específicamente, tuvimos hasta personas seleccionadas de sus trabajos desde Rusia, estuvo muy interesante el trabajo, y las presentaciones que fuimos haciendo durante todo ese tiempo. Desde ese mismo lugar, entonces, luego me invitan a participar de la foto que estaba al principio, ¿no? de la Bienal de Nuevos Medios y Artes Electrónicas, que luego pasó a llamarse Bienal de Artes Bienales, de Artes Mediales, perdón, y claro, en la primera instancia, que esto es desde el 2009 y el 2011, y luego hubo una posterior del 2013, donde participé, pero en una instancia más como de comunicaciones y difusión. Lo interesante en el fondo de lo que proponen como evento la Bienal de Artes Mediales es el cruce entre ciencia, arte y tecnología. Y por supuesto, metida la parte como de expresión artística, también está la música. Ha sido un trabajo muy interesante. La verdad que aquí, por ejemplo, les puedo dar como, yo creo que esta es como la prueba, el símbolo de lo que significa, porque en el fondo aquí se desarmó un plotter, que es la parte como de más hacia acá, ¿verdad? Donde hay como un robot que tiene un pincel que está pintando acorde un input que se le hace desde Twitter. Entonces, para más colmo era participativo, colaborativo, que también es de las betas que me gusta muchísimo trabajar. Y se llamaba Vincent, pero por supuesto Vincent, también había un rollo de la fonética, ¿no? Que se llamaba Vincent, pero con B larga, para molestar al artista, por así decirlo, y cent con el símbolo de centavo, porque en el fondo tú estás haciendo algo muy, muy barato, directamente con partes de otras cosas, y el artista es un anónimo, porque son muchos artistas al mismo tiempo que están colaborando a través de mandar información a través de Twitter, por ejemplo. Entonces empezamos a trabajar con un montón de artistas en esa instancia, y empezamos a entender que el tema colaborativo y de la expansión de la disciplina, entonces era muchísimo más interesante que solamente hacer algo desde la especificidad del rubro, o del nicho, o de la profesión que se estudia. Y empezamos a emocionarnos entre todos, y por eso, más allá de seguir participando como equipo en la producción del evento, uno sigue apoyando porque realmente se arman excelentes amistades y después procesos colaborativos muy interesantes posteriores. Así fue como entonces conocí, dado que estuve viendo todos los montajes, las personas invitadas dentro de la Bienal de Nuevos Medios o Bienal de Artes Mediales, tenía que ver muchísimo también con las artes escénicas. Entonces fui invitada a coordinar las obras internacionales de Fundación Internacional Teatro a Mil, dado que también puedo hablar en inglés y en alemán. Entonces, claro, aquí tenemos la cruz de la Expedición Vegetal, que estos son unos franceses muy interesantes. Tuvimos que hacer unas coordinaciones de montaje bastante complejas. Y ahí siempre como desde la narrativa de cómo voy hilando mis proyectos o las cosas en las que participo, es esto, como desde el rollo colaborativo, desde también el tema de la implementación, el montaje, porque ahí también está lo que me interesa desde la arquitectura, ¿verdad? De cómo se construyen estas instancias. Quien dice la arquitectura efímera, para no ser tan, ¿no? Ahí no ponerme en un lugar donde no he construido cosas que se han mantenido en el tiempo, por lo menos. Pero sí cosas que se han montado y desmontado a lo largo de Chile, eso de todas maneras. Y en ese plan, nuevamente, ahí entonces se ve un crew de músicos, también haciendo yo el registro fotográfico, coordinando cosas que eran justo debajo de la moneda, que era muy divertido desde el punto de vista de la logística, de la participación. Eran funciones continuadas durante todo el día, entonces yo tenía que pedirle a la mitad del crew que cada cierto tiempo bajara al Salón Riesco, que está justo debajo de la moneda, para que en el salón pudieran dormir la siesta entre turnos. O sea, eran cosas absolutamente divertidas y para ellos era como meterse en la Gestapo porque uno entra como por debajo de la moneda, como a través de un estacionamiento, por puros pasillos que uno no entiende ni para dónde va y luego entras como en una sala de un teatro de 400 personas, es bien sorprendente. Entonces, muy agradecida de poder hacer ese tipo de relaciones y conexiones. Desde también Fundación Teatro a Mil, hay una particular obra de unos chicos que son suecos, una compañía que se llama Poste Restante, que ellos hicieron una actividad muy interesante porque hicieron un reconocimiento de la ciudad, una puesta en valor, un rescate de patrimonio, de identidad, no solamente de tema arquitectónico, sino histórico, cultural, político y étnico. Era muy interesante.
y la obra se trataba de que tú tenías que recorrer la ciudad. Entonces tú llegabas a la sala del teatro y tenías que dejar todo y te pasaban un celular. El celular te llamaba de la sala de espera y tú partías a recorrer. Era una zona en el barrio Italia, en Santiago, y te daban vueltas con una llamada y te empezaban a preguntar cosas y tú divagabas por la ciudad mirando cosas, teniendo un diálogo con una persona que es un locutor, entonces están todos metidos en otra sala y uno coordinando todas estas cosas, muy interesante. Y al final del recorrido, la misma locutora te dice, bueno, ahora puedes entrar a la sala y tienes cuatro cantantes de ópera que eligen un tema dependiendo de cómo respondiste las preguntas. Entonces era totalmente interactiva la obra, pero era absolutamente personalizada, no era como con un público, ¿no? Y eso era muy interesante. Entonces, que también exista la posibilidad de que también transformar la situación escénica, de salir del teatro y ocuparla para otra cosa, y confluir entre otras disciplinas, que son los locutores, que después pasó a ser la investigación histórica y arquitectónica. Tuvimos una cantidad de mesas de trabajo que fueron muy interesantes. Y la verdad que un deleite poder ver cómo la gente también se conmovía, porque después de todo el rollo de la conversación llegaban al final al teatro y les cantaban una canción que era para ellos, y uno desde la producción veía cómo la gente todo se iba conmoviendo, como, después de lo que conversé y compartí con esta persona que no sé quién es y que nunca voy a conocer en mi vida, me regala esto. O sea, es una cosa muy bonita que se iba desarrollando y que en el fondo continué enamorándome de este rollo colaborativo y dije, oye, pero qué interesante. Justamente después de eso, como pueden ver, mi línea de trabajo siempre es muy variable. Me tocó ver, no sé si conocen esta serie animada chilena que ha ganado bastantes premios hasta el momento, se llama Puerto Papel. Fui la productora general de la primera temporada, creo que ya van en la segunda, tercera de rodaje y están armando películas. Es una serie realizada en stop motion, que es una técnica de hacerlo cuadro por cuadro, ¿verdad? Construido. Entonces, de nuevo, hay maquetas, hay medidas, hay construcción, hay guión, hay presupuestos, cosas que también uno tiene que ver desde la arquitectura, ¿verdad? De hecho, eran 5 estudios paralelos que filmaban, o sea, fotografiaban entre 8 y 13 segundos al día. Y eran 26 capítulos de 10 minutos cada uno. Y estuvimos casi un año y medio filmando en horarios bastante diabólicos hasta las 4 de la mañana. Pero era muy interesante porque también teníamos personas que estudiaron desde las artes escénicas, escenografía, construcción, diseño, arquitectos, después animadores, cineastas. Y era muy interesante la confluencia cuando nos juntábamos, por ejemplo, a leer los guiones. Ya no, y aquí puede sonar así, y aquí se puede ver así. Y, por ejemplo, no sé, este era el estudio más grande, donde construíamos nosotros todas las cosas, pero al final, bien al final, simplemente se ponía una foto o una tela estampada con el resto del paisaje, por así decirlo. Y, pucha, si no la han visto, por lo menos la primera temporada está toda liberada en YouTube y también entiendo que en tvn.cl. Fue un gustazo haber trabajado con este equipo durante más de 15 meses. Y la verdad que es muy bonita la serie, así que se lo recomiendo, lo invito a verlo. Justo después de haber terminado la producción de esa serie, dado las conexiones con los amigos de la Bienal de Artes Mediales, me invitan a ser coordinadora general del Sonar Más D, algo que lamentablemente muy poquita gente se enteró, pero fue de una exigencia y de un nivel internacional muy, muy interesante, porque llegaron invitados de todo el mundo, hacer de todo, desde charlas, performance, exhibiciones. Tuvimos más de 43 startups coordinados también con Startup Chile, con la Universidad de Chile. No, eran 13 universidades, eran 25 músicos, 17 exponentes. No, era una cosa bien potente, pero fue solo un día y en el contexto de una situación de festival de música y tecnología, ¿verdad? Y que fue en Cerrillo, muy lejos también, entonces a la gente como que le costó llegar, no se enteró mucho. Esto fue el montaje que hicimos, ahí se ve que hubo un diálogo muy interesante, de nuevo volvimos a la arquitectura ahí, como ver el rollo de los módulos, de tener un lenguaje común entre la estructura existente de los galpones que usamos en Cerrillos versus cada uno de los proyectos que se presentaba como en estas domos / cúpulas
qué sé yo. Entonces, de nuevo, estábamos constantemente transitando entre profesiones, discusiones, cuáles eran los contenidos de cada cosa, cómo cada uno iba comulgando en qué es lo que le interesa conversar, y al ver cuál es el desafío de entrar a conversar nuevas cosas, etcétera. Entonces también hubo un desafío, por supuesto, de temas de dinero. O sea, como pueden ver, el domo fue cortado de esas mismas piezas que están atrás y luego esas piezas fueron usadas como parte del acceso. O sea, teníamos que ser también súper creativos con cómo íbamos implementando todo esto. Y nuevamente fue un absoluto lujo tener la capacidad. De hecho, me acuerdo que empezó a tocar Hot Chip, que es como que todo el mundo iba a ver entre Hot Chip y Chemical Brothers, y nadie salió de la sala porque la charla estaba tan buena que para nosotros del equipo de producción fue un orgullo poder haber sostenido por lo menos 100 personas entre una charla versus a lo que iban, que eran los conciertos de música. Desde ese lugar entonces me invitan a este espacio, se llama Galería Weekend Santiago, para hacerme cargo como de la parte de extensión y comunicaciones. Galería Weekend es un proyecto inglés, parte en Londres, y que es intentar abrir todas las galerías de una ciudad y tratar de que empiezan a coexistir y que tengan lo mismo, como un diálogo en común, un recorrido desde la ciudad, abrirse hacia la ciudad, que normalmente el arte siempre está como escondido en museos, galerías, etc. Entonces, de nuevo, empezamos a cruzar los espacios, transitar del espacio cerrado al abierto, unimos y pusimos la manera de que las personas pudieran llegar y hacer un recorrido a través de la ciudad con buses gratuitos y qué sé yo. Entonces, también había un diálogo de la gente que jamás ha entrado a una galería, o la gente que viene del mundo de las galerías a conocer otras, porque por lo menos particularmente en Chile, las galerías históricamente son némesis entre sí, más que no las directoras de las galerías. Porque también partieron en una época que fue muy cruda en este país, por supuesto previo a la dictadura, entonces conservaban un patrimonio que era para cada una de las distintas galerías una cosa muy particular, muy cerrada, muy hermética, y a través de este proyecto, que es el proyecto de dos amigos muy queridos, empezaron a abrir, empezaron a dialogar y empezaron a no pisarse los talones también, que es muy importante. Entonces empezaron a comulgar por el proyecto en común del arte en la ciudad y a democratizar el arte en la ciudad. Eso que también es muy interesante. En esa instancia, como uno todavía es fan de la música, nos invitaron a la apertura y ahí estoy tocando con mi banda, con un amigo muy querido que es cineasta también, con quien también diseñamos todas las imágenes que proyectamos cada vez que tocamos, así que fue un honor poder tocar ahí. Posterior a eso, ya estoy llegando al final, me tocó hacer la asistencia general de montaje de Simon, un artista de Suiza, un artista sonoro, que tiene una cosa que también es muy espacial, muy interesante. Casi tuvimos problemas bien difíciles al principio porque yo era el único arquitecto en la comisión de montaje y casi le desarmé toda la exposición porque había propuesto poner cosas directo al techo y en el museo se está cayendo a pedazos porque Matucana la verdad que es una, y aparte que es de la Universidad de Chile, entonces tiene precarios recursos para el tema del museo, para la mantención del museo. Y como ven ustedes arriba, eran un montón de distintas cosas que tienen que ir colgadas desde el techo. Entonces había que, de nuevo, tener una sensibilidad con el artista, de no interferir en su propuesta, pero había que tener una sensibilidad con el edificio para poder tener la propuesta en el edificio. Entonces empezamos de nuevo en estas mesas de diálogo y colaboración a ver cómo transitábamos de un lugar donde estoy cambiándole la obra entera de dirección, de ubicación, de todo, para poder poner estos como aparecen arriba, ¿verdad? Estas estructuras negras donde diseñamos otras estructuras para poder poner toda la propuesta. Entre medio también participando de todas las gestiones en la aduana, que fue muy difícil. Esta exposición quedó 1 mes y medio cerrada porque partió justo para el estallido social. Entonces quedó cerrado, montado el museo entero, que también fue algo que muy poca gente se enteró. Nosotros peleando también con la aduana antes de que realmente pararan todo. Pero fue una experiencia muy interesante porque también participamos directamente y codo a codo con el artista y su asistente que llegaron y bueno, y que también participaron. Entonces también nos fuimos a la marcha y también fuimos a la protesta. Entonces, de nuevo, hubo una situación muy interesante de pasar de un plano a otro, tanto desde el montaje como desde la comunicación, el discurso, la propuesta entre nosotros. Aquí les muestro otra de las imágenes, también como reestructurar, peleando con el museo, cómo le va a poner unos pernos
a un muro que no se... No, sí, la verdad que fue de complejidades de otro corte, pero la verdad que desde el punto de vista del tránsito creo que es parte del desafío. El desafío del tránsito en general para mí radica en eso, en cómo tú empiezas a expandir. ¿Cuál es este pasar de un lugar a otro? ¿Por qué uno necesita transitar de un lugar a otro? Entonces, no es solamente cruzar, no es solamente un túnel, no es lo mismo. Para mí el tránsito tiene mucho más que ver con eso, con la expansión del conocimiento. ¿Por qué tengo que llegar hacia allá para desarrollar algo? ¿O por qué tengo que comunicarme con un otro para poder construir algo, etcétera? Y bueno, viendo que ya después el museo queda así, yo estaba preparando mi postulación para continuar mis estudios en magíster en nuevos medios en Alemania y por supuesto que llega la pandemia. Se cierra Chile, se cierran todos los países, todas las fronteras y ahí decido venirme a Valdivia. Y en Valdivia, mágicamente, gracias a Fundación Teatro Amil, el director ejecutivo del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Austral, era un querido amigo mío, con el que ya habíamos trabajado previamente, y él me invita a participar de armar un programa cultural dentro del Centro de Innovación, que junte nuevamente tecnología, porque está el laboratorio de prototipaje, el LeuFuLab, tecnología, arte y ciencia. Y bueno, y también está Felipe Otondo, que tiene el LATE, ¿verdad?, que es el laboratorio de tecnología, arte y tecnología. O sea, ya había una semillita ahí empezando a pasar algo. Y entonces dije, ya, pero perfecto, voy para allá a trabajar con ustedes. Lamentablemente, obvio, apareció la pandemia y después de eso llegó una hermosísima invitación por otro lado de la universidad, donde dentro del Centro de Innovación me pidieron estar a cargo del montaje de la primera exhibición conjunta más grande que se ha hecho en la zona, coordinada, por supuesto, por académicos del instituto y de la Escuela de Arte, y mancomunado con también la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arte. Entonces tenía 3 sedes y una gran curatoría en común, y eran aproximadamente 14 artistas, una selección que particularmente en el Centro de Innovación era la selección que había sido postulada para ir a Linz, en Austria, a representar al país, porque ya tenemos una alianza desarrollada a través de la Bienal de Artes Mediales para poder mandar artistas chilenos directo para allá y que estudien. Entonces, desde ese lugar empezamos a colaborar con otros artistas y ahí fue que conocí a quien hoy en día me ha contratado para continuar trabajando en la escuela. Y agradecidísima de continuar esta exploración y de transitar y de colaborar con nuevos y más profesionales. Así que eso, muchas gracias por escuchar. Hola a todos, todas y todes, gracias por estar acá, un honor contarles un poco en lo que estoy ahora. Mi nombre es Naira Illich, soy guionista, directora, productora, también multifacética y bueno, académica, profesora hace muchos años, docente de corazón, una debilidad que tengo, me encanta. Y bueno, les vengo a hablar de este proyecto que se llama Cuerpo Celeste, es mi segundo largometraje de ficción. Yo me he desempeñado como directora, guionista y productora en distintos tipos de proyectos, pero cuando ahondamos en los largometrajes, ahondamos en un proceso de transitar interno muy potente que implica muchos años. Este proyecto Cuerpo Celeste lo empecé a trabajar a fines del 2018, imagínense. Fines del 2018 empecé a escribir esta historia y ya han pasado, o sea, fines del 2018, 2019, estallido, pandemia, múltiples reflexiones internas y externas, y ahora ya por fin estamos a puertas de filmar la película. Les voy a leer el storyline, como le llamamos nosotros. Es verano de 1990, Chile retorna a la democracia después de 17 años de dictadura y Celeste, de 16 años, está pasando sus vacaciones acampando en la costa atacameña en familia, experimentando esta nueva sensación de libertad. Sin embargo, todo cambia tras la repentina muerte de su padre frente a ella de un ataque al corazón fulminante. Mientras su madre se aísla en la tristeza, Celeste debe hacerse cargo de su vida y de sus propias preguntas sobre la mortalidad, constatando también que en su propio pueblo las cosas no van bien.
y que tras una crisis medioambiental ha emergido el horror de la dictadura que estaba ahí bajo tierra. En su viaje interior, ¿no es cierto?, Celeste descubrirá que tocar la muerte de alguna manera es acercarse a la vida y que, bueno, tuvo que atravesar su propio desierto para poder descubrirlo. Como ustedes pueden ver, es una película que habla de la muerte, habla de la transición de la dictadura a la democracia y también de la transición interior de la adolescencia hacia la adultez, de entender qué pasa cuando, en este caso, en la vida de Celeste, su padre fallece justo en un momento de cambio en su propia vida, pero también de un país. Entonces la pregunta que me hice cuando empecé a juntar esta historia, digamos, ¿qué es el duelo? Si no es transitar de un estado de estar con un otro o con una otra para entender cómo es esa vida sin ese otro o sin esa otra. ¿Y qué es el duelo de un país? Cuando después de una dictadura tan horrorosa como la que sufrimos, hay sobrevivientes y familiares que siguen buscando a sus cuerpos, a los cuerpos de sus personas queridas que están desaparecidas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás buscando a tu ser querido y no está? Y esa búsqueda me parece que es una herida, el duelo me parece que es una herida que cuesta mucho cerrar si es que no logras tocar ese hueso, esa piel, esa ropa, eso que quedó de ese otro, de esa otra. Entonces, utilizando la muerte del padre físico, visible, busco hacer este paralelo de aquellos que no han sido encontrados aún. Como ustedes se pueden imaginar, es una película, es un drama, pero siempre, obviamente, detrás de cada drama también hay humor, hay risa, ¿no? O sea, la vida tiene todos esos matices. Pero para poder hacer este proyecto he tenido que convencer a mucha gente, contarles que esto es importante no solo para mí, sino que también para Chile y para el mundo, porque hay ciertos temas que también están atravesando la película que tienen justamente que ver con la crisis medioambiental que hoy estamos padeciendo, y tiene que ver con que justamente en los 90 es cuando se empezaron a instalar la mayor cantidad de termoeléctricas, es donde arranca el proceso de Guacolda 1, Guacolda 2, Guacolda 3, todas las Guacoldas de Huasco y ahí todas las crisis y las zonas de sacrificio que bien conocemos. Hoy, donde está emplazada la película, justamente está en una situación de riesgo. Les voy a hacer una pasada rápida de la ficha técnica. Es una película que es un drama, largometraje, está producida por una empresa chilena que se llama Oro Films, pero estamos en coproducción con Italia y tenemos a bordo, bueno, el proyecto tiene un monto total de 664.000 euros y tenemos arriba 414, nos faltan unos cientos miles, pero creemos que los podemos encontrar. Digamos, es parte del proceso de sacar adelante los proyectos. Hemos pasado por hartos laboratorios y cosas que nos han dado mucho apoyo, porque para poder contar estas películas hay que visibilizarlas, hay que poder contarlas y sensibilizar a las personas para que entiendan por qué es importante que este tipo de cine exista, porque nos hace reflexionar y darnos cuenta de dónde venimos, de quiénes somos y para dónde queremos ir. Es un espejo, digamos, y obviamente en ese sentido el cine chileno es importante que exista no solamente para Chile, sino que para seguir dialogando con el mundo. Pero para dialogar con el mundo yo tenía que dialogar también con la época, ¿no? La época donde sucede esto, esta es una película de época. Yo, ¿qué diría? Es una película de los 90 de esa época. Es algo que es un desafío para mí, que como que los 90 fueron ayer, mientras más uno crece, uno se da cuenta que los años pasan, pero claro, la época, la moda, la estética y por supuesto que empezar a darse cuenta de aquellas cosas que hay que empezar a dialogar y a preguntarse qué 90 quiero contar yo, ¿no? ¿Cuál es el 90 que quiero contar? ¿Desde qué perspectiva? Porque toda esta historia se sitúa en Atacama, entre Copiapó, Caldera, en ese sector. Entonces, la pregunta también
no hay unos 90s iguales para todos. Todos tenemos distintas relaciones con la música, con los dispositivos tecnológicos, con los tipos de autos, con los tipos de carpa. ¿Cuáles los 90 quiero evocar? Y en relación a eso, también, ¿con qué colores veo yo hoy esos 90? ¿No? Los 90 de algunos quizás son como un rollo agfa, medio naranjito de velado. Quizás para otros es una cinta de mini DV, de cámara Handycam. Quizás para otros los 90 es algo mucho más simple como los colores, fucsias y intensos, que hoy día están súper de moda, que me encanta la moda que hay ahora porque me siento muy identificada. Entonces hay una reflexión en torno a de qué 90 vamos a hablar. ¿No? ¿Qué es la ficción? La ficción no es un documental. La ficción no quiere establecer literalmente lo que fue, sino que es una síntesis, una condensación de aquello que a mí me parece que es la mejor manera de poder expresar una idea. Y en ese sentido, la paleta cromática de los 90 yo la crucé por los atardeceres del desierto y por los amaneceres del desierto. Me dije, estos amaneceres y estos atardeceres, los colores de esta película van a ser como pasados por agua, van a ser una sensación lumínica suave, unos tonos que van a pasar un poco más pastelosos, va a ser un 90 un poquitito decolorado, un poquitito más rosado. Y decidí que hay ciertos colores que no van a existir. Por ejemplo, el verde. Está vetado en la película. Y dije, el verde no va. Bueno, vivo en un verdor terrible, como diría la Batuta. Dije, ya, tengo mucho verde. No, pensé, ya, el verde no va. ¿Por qué? Porque quiero que la película tenga una manera, un color, una familia de colores que esté acotado. Y en esa forma de acotarlo, bueno, el desierto obviamente que es una cosa que te va marcando. Y en relación a eso, lo había mencionado en otras presentaciones, hay algo que es súper importante y es que acá tú puedes hacer un hoyo y llueve y viene el viento y ¡fum! Lo tapó y nunca te entraste en un hoyo y de repente caminaste encima y te caíste al hoyo. En el desierto, tú pasas la mano en el desierto y esa huella queda por siempre porque no va a llover. No va a haber, a menos que haya una tormenta de viento, es difícil, las huellas quedan. Los vestigios quedan, las marcas que dejamos nosotros en el desierto quedan, los cuerpos quedan. El desierto mantiene, es como una detención en el espacio. Y eso es muy interesante porque en el fondo podemos leer en el desierto los trazos de un otro, de una otra. Podemos notarlo. Y me doy cuenta mientras pensaba y transitaba de cómo voy a ubicar esta película, cómo la voy a contar, bueno, a través de huellas. El desierto te puede contar huellas. Obviamente también está cruzado por el guión, ¿no? Por el relato. El relato marca huellas, constantemente los personajes están siguiendo estas huellas, pero también visualmente, ¿no? La huella que podemos dejar en la arena, la huella que dejan los caminos, la huella que dejan los autos tratando de abrir camino, quedan ahí. La huella de los detenidos desaparecidos. Y hay otro fenómeno que sucede también en el desierto, que tiene que ver con el sonido. El desierto tiene esa gracia que si yo aplaudo, el aire es tan seco, y si yo estoy muy lejos, yo voy a ver a esa persona aplaudir y voy a casi ver cuánto demora el sonido en llegar a mis oídos y escuchar el aplauso. Porque es tan nítido y es tan espacioso que uno puede ver la acción y ver cómo viaja el sonido en el tiempo hacia tus oídos. Cuando me di cuenta de eso, me dije, bueno, acá hay algo muy importante. Porque ¿cómo cuento yo el espacio fílmico de una película si no es a través de generar este hermoso fuera de campo sonoro en donde todo aquello que yo no logro, no voy a poder abordar el desierto completo, no puedo estar constantemente contando el desierto completo, pero ¿cómo puedo fragmentar el desierto para poder hacer entender a las personas esa espacialidad sin tener que estar ahí? ¿No? Son preguntas que uno se hace. Y entonces me di cuenta de esto, ¿no? Que yo hago así, acá estamos acá en este espacio pequeño, es inmediato, ¿no? Pero en el desierto ese viaje yo lo puedo percibir.
así como también puedo percibir los sonidos que vienen de muy lejos por la sequedad del aire, del ambiente. Entonces es una reflexión en la que hemos estado trabajando con el equipo de la película para entender de qué manera se va a abordar esta sutileza, estas transiciones desde el espacio del cuadro de la cámara, ¿no? Del cuadro de la pantalla a la percepción de las personas, no cómo cuento aquello. Sin embargo, todas estas reflexiones que yo les comparto a ustedes sobre el desierto, sobre los colores, sobre la historia, no puede sino estar directamente conectada con el territorio. ¿No? Le estoy hablando de un territorio, le estoy hablando de un entorno, ¿no? Sin embargo, ese entorno justamente ha estado cruzado por la polémica de si se instalan o no termoeléctricas, si se instala un puerto minero o no. Y la película también aborda esa perspectiva medioambiental. Y una de las preguntas que me hacía es, ¿qué hacemos? Porque esta foto que ustedes pueden ver acá, esta foto es del lugar donde nosotros íbamos a acampar como familia. Tiene algunas cosas autobiográficas, como por ejemplo este camping en esta playa preciosa en el norte, ¿no? Pero un poquitito más allá, no sé si alcanzan a ver esa zona, esa parte de tierra que hay ahí atrás. Un poquito más allá hay una zona que se llama Bahía Chasco. La Bahía Chasco tiene un corredor que va directamente de los Galápagos, de las Islas Galápagos, un corredor de tortugas verdes. Y esta zona de acá, que se llama Bahía Chasco, es una zona que está en peligro por la construcción de un puerto minero, que ya sabemos que los puertos mineros, algunos incluso todavía tiran el relave directo al mar, digamos. En este caso se estaba diseñando un puerto minero que no sé dónde estaban pensando los relaves, pero evidentemente iba a afectar directamente un corredor de la tortuga verde. Cuando yo me di cuenta de esto investigando sobre el proyecto, dije, bueno, evidentemente tengo que incorporarlo como algo que va a emerger. Quizás no necesariamente como la tortuga verde que viene de Galápagos en este corredor, pero tengo que preguntarme sobre qué es lo que está pasando medioambientalmente en este entorno, básicamente porque la película también cruza aquello. Y me di cuenta, por un lado, que si bien las películas pueden tener una función, evidentemente una responsabilidad social, no pueden responder como un documental podría hacerlo. Una ficción no tiene esa función porque no va a denunciar, pero sí puedo hacer un guiño o una manera de tocar esas áreas, ¿no? Tocar esas áreas que son conflictivas. Conversando justamente con la señora ministra del Medio Ambiente, me reveló una noticia que dije, la voy a contar acá. Me pareció fantástica. Me dijo que justamente una de las razones por las cuales habían decidido parar la aprobación ambiental de este puerto minero era por el corredor de las tortugas verdes, que se había puesto en el comité político y que habían hablado de esto y que habían decidido que justamente por la tortuga verde, que justamente en la Bahía Chasco está el pasto que le permite alimentarse, habían detenido el proyecto. La pregunta que me hacía era ¿por qué había avanzado tanto ese proyecto? Un proyecto que fue de alguna manera para mí una de las inspiraciones que iban a cruzar la película, hablando justamente de cómo el impacto medioambiental se ve afectado. Para mí fue un alivio saber que hoy tenemos autoridades medioambientales que están velando no solamente por la tortuga verde, sino que lo que está pasando en Ventana y muchas otras situaciones. Es un alivio, sin embargo, no deja de ser importante tocar estos temas porque no hay que olvidarse que cualquier avance es muy fácil retrocederlo. Cualquier avance que hagamos es muy fácil retrocederlo. Solamente ya cerrando, porque sé que estamos justo en el tiempo, contarles que todo este proceso medioambiental, político, social, lumínico, sonoro, de época, de financiación, son procesos largos en los que uno tiene que abordar distintas áreas del desarrollo de un proyecto, de sociabilizar el proyecto, de contarlo y al mismo tiempo de convencer para después hacer algunas pruebas que van a derivar eventualmente sí o no en tu película. Estas son algunas pruebas que hice haciendo casting, preguntándome si ella era la joven de 16 años o no.
Todavía no tengo la respuesta. Estamos en etapa de cierre. Este es un anticipo. Pruebas también de tipo de cámara, ¿no? Si ustedes pueden ver, este tipo de lente es anamórfico, completamente expandido. Son preguntas que me hago: ¿qué tipo de lente ocupo para poder filmar el desierto? Porque son preguntas de cómo se va a ver, cómo se va a establecer, digamos. Distinto sería que lo filmara a 4/3. Evidentemente estaría dejando un fuera de campo muchísimo más grande y estaría poniendo la pregunta mucho más afuera en el sonido. Acá creo que hay un marco que quiero utilizar. Son preguntas que en el fondo uno transita cuando uno la está desarrollando. Ya son casi 4 años de desarrollo de proyecto, 3 años de desarrollo de proyecto, en los que uno va pasando por distintas etapas. No es que una se cierra y comienza otra. Es que uno va avanzando y vas acumulando para pasar a la siguiente pregunta y de alguna manera se va volviendo cada vez más específico el proyecto. Hoy estamos muy cerca del rodaje, como les comentaba, estamos a puertas de filmar. Vamos a grabar ahora en febrero, marzo. Verano tiene que ser, pero tiene que ser un periodo en donde tampoco estén todos los turistas en el desierto, porque no hay que olvidar que el desierto es desierto, digamos, pero las personas y los autos no son de época. Si se pudiera remontar a los 90, fantástico, pero me pasa un auto X y ahí, no. Entonces estamos con un problema ahí. Entonces seguramente todo lo que es exteriores, espacios abiertos, vamos a trabajar en marzo en rodaje, y febrero vamos a hacer todos los interiores, es parte de la planificación. El trabajo que estamos realizando es con gente muy, muy destacada en el medio audiovisual chileno e internacional, entonces tengo el respaldo y el apoyo para poder trabajar estas reflexiones, que son formas para poder contar algo delicado. ¿Cómo cuentas algo delicado sin que se pase a llevar encima y sin que se vuelva un trazo grueso? Para mí, transitar, partí hablándoles de algo un poco más profundo que tiene que ver con la idea. Es un diálogo permanente, es estar dialogando, no solamente con las personas con las que uno colabora, con el equipo, por supuesto, con los amigos, con los colegas, sino que también con lo que está pasando en la sociedad, en los tiempos que corren, porque siento que estamos viviendo tiempos urgentes, y en esa urgencia la responsabilidad de hacer una película o la responsabilidad de hacer una clase radica en poder entender dónde estamos y cómo queremos contribuir a la humanidad y no morir sin haber hecho el intento. Eso. Muchas gracias. Mi nombre es Cristóbal Rifo, arquitecto, docente de la Escuela de Arquitectura. Y Leonardo también, director de instituto y docente de la Escuela de Arquitectura también de la Universidad Austral. Nosotros hemos basado esta presentación en una asignatura que se me fue encargada a mí el año pasado, una asignatura que se llama Workshop de Arquitectura Contingente, ¿ya? Esa asignatura tiene por objetivo ser un espacio de reflexión en torno a temas que son de alguna manera urgentes y que tienen relación con la disciplina. El objetivo específico se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Con Leonardo le hemos estado dando forma y ya tenemos más claro de qué se trata. La idea es que ese espacio de reflexión culmine en alguna manifestación en el espacio de estas reflexiones, ¿no? Y esas reflexiones son reflexiones que aparecen desde la ciudad. Entonces, con los estudiantes somos una especie de recolectores de pequeñas caracolas que vamos recolectando por la ciudad. Y esas recolección les damos una forma y le damos una manifestación espacial después. Eso es lo que hemos tratado de ir trabajando. El año pasado el tema fue la pandemia, y fueron los lugares que tenían la capacidad de sostener lo público durante la fase 1 y fase 2 del plan paso a paso del gobierno. Es decir, momentos en que el
la ciudad estaba restringido casi en su totalidad. Por lo tanto, los espacios de reunión eran muy reducidos, si no suprimidos en su totalidad, ¿no? Pero aún así existían espacios donde la gente se podía reunir, porque eran espacios que reunían ciertas condiciones que permitían la reunión. Vale. Bueno, espacios que reunían ciertas condiciones para que la gente pudiera reunirse en un momento en que el desplazamiento estaba muy restringido. Y esos espacios se tomaron y se trataron de transformar en una manifestación espacial y en algo que con Leo hemos tratado de darle un nombre y hemos llegado a la conclusión de que es un ejercicio de reflexión proyectual, ¿no? Ese es el nombre que tiene lo que hacemos en la asignatura y en lo que culmina este proceso de investigación, de recolección de lugares en la ciudad, que tienen relación con lo contingente, ¿cierto?, con lo urgente. Y este año, no sé, Leo les va a explicar un poco más en profundidad, pero ha tratado acerca de espacios en la ciudad que de alguna manera están en tensión con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Desarrollo que ha sido de la mano de privados, ¿cierto? Y de la mano también con el Estado. Y de alguna manera hay grupos que se han visto marginados de este proceso o que corren riesgo, ¿cierto?, de desaparecer, y donde la manifestación humana cada vez está más en riesgo debido a este desarrollo. Entonces ahora, de hecho, la presentación, no sé, Leo, si tú quieres partir. Empezamos con la presentación. Con el PowerPoint, porque ya la presentación mi colega la tiene ya más adelantada. Y es cierto, hemos tratado de hacer porque hay que volver un poco al origen de esta asignatura. Esta asignatura era originalmente parte de la línea vinculante de la transdisciplina, ¿no? Y entonces resulta que, como la carrera de arquitectura es un poco más larga, más latosa, se termina después que las otras carreras. Entonces se queda un poco huérfana en el último año. Pero nosotros quisimos mantener ese espíritu transdisciplinar en esta especie de... que inicialmente no era un manifiesto, sino que realmente era una especie de bautizo, por así decirlo, para las y los estudiantes en lo que nosotros creemos es una especie de tránsito brusco entre el urbanismo, el diseño y la política, ¿ya? O sea, hablar directamente de temas políticos en una asignatura que tiene que ver con la ciudad, ¿ya? Así descaradamente. Y hablar de garabatos, por ejemplo, como gentrificación, o hablar de otras palabrotas que suenan fuerte a los arquitectos y a las arquitectas sobre todo. Y ese fue un poco el objetivo. Y aquí tenemos un poco, en la primera fase de la asignatura, una especie de marco teórico que fue un caldo bastante espeso que les dimos a las chicas y a los chicos con David Harvey, con Naomi Klein, con Noam Chomsky, que eran personajes que nosotros creíamos que eran súper conocidos, pero no, son menos conocidos para las nuevas generaciones, y eso es triste. Y entonces empezamos a escarbar ahí en literatura, llegamos a un urbanista muy interesante y geógrafo marxista que se llama Jean-Pierre Garnier, y que él habla, está online, de hecho, una lectura muy interesante de él que se llama La invisibilización de la clase obrera. Y es una lectura fulminante, o sea, es brutal. Y en base a eso partimos un poco la asignatura con esa idea de esta ciudad frágil, que se ve un poco, aquí voy a mostrar este esquema, después voy a compartirla, es muy latoso leer esto, pero son un poco manifestaciones en la ciudad que se ven en el espacio, pero que vienen realmente de un proceso de globalización, de la que nosotros creemos que estamos libres, pero no, obviamente no. Estamos aquí en Valdivia, ¿no?, en el sur del mundo,
en el sur del mundo, donde estamos realmente un poco aparte, creemos, somos una isla aquí en Chile, pero no, realmente todas las manifestaciones vienen de este mega sistema operativo financiero global, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay como muestra un botón, ¿no, Cristóbal? Hay como una especie de paralelo en que uno ve esta idea de la imagen de ciudad, que no deja de ser una simplificación, ¿verdad? No deja de ser una especie de ecualización de las ciudades, o hay otra palabrota que es disneyificación, ¿no? Que tiene mucho que ver con la transformación de las ciudades en espacios temáticos, ¿no? En la Barcelona Ponte Guapa, en la Valdivia Ponte Guapa quizá en un futuro, ¿no? Así que era un poco también sentar una alerta en las, porque este es el último año además, en las jóvenes arquitectas y arquitectos que vienen por salir. Entonces esta zambullida en la política era un poco brusca y basados en este enemigo conceptual que es el sistema operativo capitalista, el neoliberal, bajo este influjo, dije varias palabrotas ahí de un viaje, que se caracteriza por su capacidad de adaptación. Empezamos a estudiar al enemigo, ¿no? Se caracteriza por esta capacidad rápida de adaptación, ¿no? De absorción de elementos culturales y de transformación en elementos que parecen como muy cool muchas veces o también muy amigables, pero que tienen una velocidad de transformación de la que no nos damos cuenta. Y las ciudades están en peligro, sobre todo los barrios están en peligro. Actualmente nuestro patrimonio está en peligro, ¿ya? Frente a este acecho, a esta voracidad. Entonces aparecen ahí ya las letras rojas, ¿no? Que es la idea de resistencia, de resistir a este fenómeno. Y ahí entonces empiezan a aparecer más referentes y más conceptos. No sé, Cris, ¿te puedo prestar el micrófono también? ¿Sí? ¿Sí? Claro, estas ideas se fueron desarrollando también con la respuesta que tenían los estudiantes frente a esta pregunta, ¿no? Aparecieron varios nombres. Este manifiesto de lo invisible fue a lo último a lo que llegamos, pero el proceso de nombrar esta reflexión pasó por varias etapas. El atlas de la ciudad en resistencia, ciudad en peligro, ciudad frágil, pero todos conceptos que apuntan a lo mismo, a rescatar esta ciudad que está en peligro. Y es una ciudad que muchas veces queda fuera de esta higienización de la ciudad. O sea, esta idea de lo que habla Leonardo, esta foto, ¿cierto?, de Valdivia, tiene que ver con esa idea de higiene, de una ciudad limpia, amigable, que atrae al turista, ¿cierto?, para que venga a consumir, y todo lo que no encaje dentro de esa idea de ciudad queda fuera, o por lo menos queda en una situación bien frágil, ¿cierto? Y por otro lado tiene que ver también con que la ciudad, lo que nosotros estamos tratando de rescatar, son esas manifestaciones propias del humano, que muchas veces se ven afectadas y que no tienen cabida en un sistema que a través de distintos instrumentos, como los instrumentos de planificación, ¿cierto?, muchas veces dejan fuera. Y las personas buscan la manera, las personas, digamos, las personas, la vida, los humanos buscan la forma de manifestar su manera de entender el mundo dentro de este sistema, ¿cierto?, que de alguna forma los oprime. Vamos a ver algunos casos más adelante donde aparecen esas manifestaciones y nos interesan las manifestaciones espaciales de estos problemas, ¿ya? Pero sin olvidarnos de que estamos en una carrera de arquitectura y nos interesa el espacio. Por lo tanto, estos problemas espaciales o que se manifiestan en el espacio es lo que rescatamos y es lo que vamos a mostrar. Entonces, dentro de un marco metodológico que armamos para partir con la asignatura, vino esta fase de búsqueda de evidencias, ¿verdad? Y de cuáles eran estas evidencias, de estas trazas de esta ciudad otra, ¿no? De esta otredad,
valdiviana. Y entonces, en base a eso, empezamos a por un lado, el tema de la investigación y el mapeo, el mapping, ¿no? Como una herramienta, digamos, también basada un poco en esta idea situacionista de la psicogeografía, ¿verdad? De buscar también y afinar la hipersensibilidad de las y los estudiantes y de nosotros mismos también en la búsqueda de estas perlas, de estos caracoles, ¿no? Que están debajo de los adoquines, debajo del pavimento, ¿eh? En esa playa que está como media oculta y aplastada en realidad, ¿no? Entonces aparecen distintos mecanismos de registro y ahí les vamos a mostrar algunos. Y luego aparece una transición de esta parte sensible que se queda corta un poco en el levantamiento espacial y aparecen los ensayos. Y aparecen distintos tipos de ensayos y estamos ahí con una especie de proyecto de que este manifiesto se edite en una especie de fanzine, no somos muy ambiciosos, en fanzine, y que además el ensayo derivaba en ensayos gráficos igual, que tenían carácter contestatario y carácter crítico, humorístico también, o caricaturesco, basado en ciertas ideas. Entonces, sobre todo esta idea que les quiero dejar aquí como instalada de la Arundhati Roy, que la estrategia no es solo enfrentarse a este imperio, ¿no? Sino que asediarlo, privarlo de oxígeno, avergonzarlo, ¿no? Ponerlo en vergüenza, privarlo de oxígeno, burlarse de él, ¿no? Y con esta arte, nuestra música, nuestra literatura, nuestra arquitectura, nuestros levantamientos, nuestros ensayos, nuestra absoluta implacabilidad y nuestra capacidad de contar nuestras propias historias, vamos a ir con estas historias que son diferentes de las que nos han lavado el cerebro para que creamos, ¿verdad? Hay una revolución corporativa que se podría derrumbar si nos negamos a comprar lo que nos venden, ¿cierto? Y entonces ahí aparece un poco esta idea de estos caracoles y de estas perlas que aparecen ocultas debajo de los adoquines, y nos remitimos aquí un poco a este cartel del año 68, qué mejor experiencia, ¿no? Estudiantil y de rebeldía que la del mayo del 68, y derivamos en tres tipos de elementos, porque tenía que tener un límite también esta recolección de caracoles. Y entonces aparece el patrimonio alternativo, aparecen los oficios en peligro de extinción y elementos informales que en realidad no sabíamos bien cómo llamarles, pero que eran una categoría bastante abierta dentro de lo que cabe, ¿no? Todo tipo de arte callejero, stickers ilegales llamados al recuerdo de personas que no están en la memoria colectiva de Valdivia, etc. Y entonces, bueno, vino esta primera experiencia de mapping, ¿verdad? Está online. Nosotros con esto vamos a armar un catálogo de todos estos lugares que están aquí en el punto naranjo. ¿Cambiamos micrófono? ¿No? Eso pasa porque hablamos muy fuerte, entonces va muy rápida. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, en esta categoría, por ejemplo, están los oficios perdidos, y esto con plena centralidad, o sea, descubrimos que están en el centro todavía, sobreviviendo, aguantando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay tres categorías que se ven en pequeñito, pero aquí destacamos los que son oficios, y aquí es donde empiezan a aparecer estos lugares, y nosotros nos aprovechamos de una herramienta muy interesante que tiene que ver con el escáner 3D, y pudimos levantar muchos de estos lugares que están en peligro de extinción y en peligro de desaparecer por distintas razones. Y entonces aparecen la zapatería, una reparadora de calzados Leiva, y etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de casos que aparecen en Valdivia, en la ciudad, en vuestra ciudad, y que están escondidos, muchas veces, escondidos o ahí como un poco en la penumbra, ¿no? Entonces, por ejemplo, este monumento en memoria a los estudiantes del Liceo Armando Robles, asesinados en dictadura, que es esa silla que está ahí frente al mall. Entonces empieza a aparecer, cada lugar tiene algo que decir, ¿verdad? Tiene un mensaje fuerte, fuertísimo. Y entonces ahí cada lugar forma parte de un manifiesto, ¿no? Entonces, claro,
cada uno de estos lugares realmente tiene una frase escondida, tiene una especie de mensaje. Y eso es lo que están, ahora bueno, esto está en proceso todavía, y esto se va a montar en el aula magna con estas cajas que trajimos. Son 12 cajas que se van a montar para que la gente pueda visualizar, el visitante de la exposición pueda visualizar estas maravillas o estos elementos ocultos que están ahí y meta la cabeza en estas cámaras oscuras mediante ya les vamos a mostrar al final, una especie de holografía que hemos generado con Cristóbal aquí en nuestro dispositivo expositivo, como le hemos llamado. Y entonces aparecen miles de conceptos, miles de trazas, ¿no? Aquí, por ejemplo, una barcaza ballenera que está abandonada y hay gente que vive ahí adentro, que duerme ahí adentro. Y entonces también buscamos develar cuál es esta ciudad que cobija también a los náufragos urbanos, que cobija a las personas que no tienen dónde vivir, por ejemplo, que cobija a la gente que no tiene dónde dormir. ¿Cuál es la facilidad? Hay un libro muy interesante, de hecho, que se llama Urbanismo para náufragos, y que dice que las mejores ciudades son las que tú puedes dormir la siesta en un lugar X, que se te puede ocurrir en cualquier momento, o donde puedes pasar la noche incluso si lo necesitas. Entonces, bueno, se aproxima también a una idea política de que nadie está libre de caer en este naufragio, ¿no? de la vida en la ciudad. Hay una diapo que me salté, creo que es esta, y que es muy interesante también. Aquí se puede ver una caverna, la que está girando ahora mismo, que es donde vive gente, donde duermen náufragos, ahí valdivianos, refugiados, y que están en peligro, por supuesto, de ser desplazados a un lugar X, ¿verdad? Hay jardinería también, hay elementos también mapuches en el humedal donde se va a hacer este puente, Angachilla. También ahí pillamos un chemamul, que es un ser humano de madera, que es un lugar ceremonial también, y que está en esta fricción, ¿verdad?, con esta ciudad que crece, que se lotea, ¿verdad? Hay otras ciudades, hay miles de ciudades en realidad, y ahí es donde aparece un poco esta referencia a Italo Calvino, ¿verdad?, que es el autor de este precioso libro de las ciudades invisibles. Y por eso aparece este manifiesto invisible, ¿no?, que son realmente cuerdas que no sabemos tocar muchas veces los arquitectos, pero que tenemos que tener esta sensibilidad para poder reconocer estos espacios, reconocer estos pequeños huequitos de humanidad, huequitos de, no sé, también de peligro, ¿no?, de cuestiones prohibidas, de elementos que no están en los renders, ¿no? La otra vez Manuel Delgado, un antropólogo, le decía a Jan Gehl que él se extrañaba mucho de que en todos sus renders, Jan Gehl es como un poco la eminencia del espacio público, ¿no?, pero que Manuel Delgado, el antropólogo, se extrañaba de que en sus renders, le decía a Jan Gehl, aparecieran solo personas sonrientes, solo personas felices, ¿no? Y eso da para reflexionar, ¿verdad? O sea, la ciudad es un estado de ánimo, sin duda. ¿Y cuál es el estado de ánimo real de Valdivia, ¿no? No es esta ciudad con tanto esteroide, ¿no?, en verano, no es esta ciudad tan hiperventilada. Y eso era un poco lo que queríamos mostrar en este registro que está todavía en progreso y un poco dejarlo abierto y hacer la invitación para el 11 de... No es el 4 de septiembre, por si acaso, es el 11 de julio. El próximo lunes. Julio. Sí. Desde el próximo lunes van a estar estas cajitas exponiéndose en el hall del aula magna para que puedan visitar estos lugares, y van a estar ahí también los ensayos para que los puedan leer con toda calma y podamos conversar acerca de esta ciudad, ¿cómo le podría? Invisible. La idea, quisimos estar al final para que puedan pasar a visitar nuestra caja, nuestro dispositivo expositivo. Podríamos decir, un dispositivo de interacción. En el fondo, cuando esté listo, este es un prototipo,
Va a tener un código QR en la parte de adelante, y la idea es que cualquier persona que vaya pasando con el celular escanee el código y a través de eso va a abrir un video, pone el celular adentro de la caja y va a aparecer ahí una especie de holograma casero análogo digital. Esa es un poco la idea. Eso, así que los invitamos luego a ver, aquí tenemos una muestra de, porque va a tener un código, como decía el Cris, y lo vamos a poner ahí. Va a estar, el código va a estar. Eso va a estar. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones, de verdad. Creo que esta sesión ha sido particularmente redondita, se podría decir de alguna manera. Encontré muy evocadores los 3 trabajos que se presentan, muy sensibles y al mismo tiempo muy de resistencia, cada uno desde su lugar, ¿cierto? Voy a hacer el mismo ejercicio de siempre, que es para darle tiempo a ustedes para que piensen en lo que se les antoja. Entonces yo voy a hacer el esfuerzo de tratar de conectar las cosas. ¿Ah? He tratado de tomar apuntes, pero pasa lo terrible cuando algo te gusta demasiado, que como que llega un minuto en el que te sientas y disfrutas lo que estás escuchando y dejas de como preocuparte de lo que tienes que comentar después. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver. Me gustó, creo que hay como 3 temas en los que se pueden generar vínculos y después podemos seguir avanzando de ahí en adelante. Me gustó la idea del tránsito que tú planteabas, Manuela, entre la idea y la ejecución, que es como básicamente el problema que tiene un productor, ¿no? Así como desde aquella idea que todos creemos que coincidimos, pero finalmente que hay que resolverla, atarla, vincular la cosa, bajar la tierra. Y en la infinita sucesión de proyectos, lo que tú estabas mostrando, a mi parecer, era que siempre el ejercicio es un ejercicio como de encontrar esa realidad imaginada, ¿no? Porque en el fondo puede ser que el artista venga con su imaginario, pero tú tienes otro, y de alguna manera en esa negociación y esa colaboración está el ejercicio y como ese tránsito del que estás hablando, ¿cierto? En esa pelea, digamos, de tratar de encontrar la manera de poder concretar las cosas, creo que te conectas súper bien a una especie como de lucha interna que declaraba Naira en su película, que tenía que ver con cómo me ato a una época en particular. Me gustó mucho la idea de qué color tienen los 90, ¿no? O qué paisaje tiene los 90, qué encuadre tienen los 90, cómo me conecto con ese imaginario específico, cómo corto el borde de la cosa que quiero cortar. Esta idea del sonido, que técnicamente voy a llegar a la casa a googlearlo porque me dejaste súper metida lo del aire seco y todo eso. Claro, cómo traigo lo que está fuera del borde de mi recorte de escena, cómo me lo traigo hacia el relato que estoy construyendo en el fondo, ¿cierto? Entonces está esta idea de que tengo una idea abstracta, mucho más grande, tengo que delimitarla, tengo que definir cuál es el límite, pero al mismo tiempo tengo que evocar aquellas cosas que están por fuera, que es un desafío difícil, porque uno podría quedarse adentro de la bandeja, pero no, el esfuerzo está como en traer lo que está afuera, ¿cierto? Y finalmente lo que nos presentan ustedes, que es muy bonito porque en el fondo, al final del recorrido docente, ¿no? Así como académico, un estudiante, después de haber aprendido a dibujar de maneras perfectas los muros con los materiales que existen en la industria, y de saber perfectamente la normativa, los mandan a buscar lo que está completamente por fuera de lo que les acaban de enseñar los últimos años, ¿cierto? Entonces está esta especie de ejercicio casi como vengativo, autodestructivo, de nuevo, de traer a evocar lo que está fuera del encuadre que le acaban de dar a alguien durante los últimos 5 años, así como, claro. Y me parece que esa sensibilidad de no quedarse con una definición de un borde y de quedarse tranquilo con mi trabajo se trata de esto y yo estoy analizando de tal manzana a la siguiente o mi película se trata de tal trama, sino que efectivamente tratar de dejar abiertas las puntas de los proyectos, creo que es algo que
que los honra, digamos. ¿Ah? Es algo que los tres tienen, los tres trabajan y creo que tiene como algo muy particular y muy hermoso de lo que hacemos en la facultad y creo que ustedes lo representan súper bien. Así que eso, quedé encantada con sus presentaciones, lo encontré muy interesante el trabajo de los tres, así que les voy a pasar a ustedes para que comenten lo que ustedes quieran. ¿Quiere partir alguien? Aprovechamos el orden, digo yo. Claro, quizás hacer un pequeño alcance también al principio en general, que claro, desde mi perspectiva particularmente, cuando se me hace la invitación a este espacio, claro, es mostrar una obra, mostrar un trabajo que se esté realizando desde el punto de vista o de la investigación o de la creación, y desde el caso claro, desde donde yo empecé a enfrentar esta interrogante, fue desde el oficio, porque no tengo como producción artística per se, pero sí gestiono que las producciones artísticas lleguen a puerto, o lleguen a la luz, o se publiquen, etcétera. Entonces, igual sí hay una cosa interesante desde el cómo facilitar esa situación y cómo también observarlo desde este otro lado, no desde el punto de vista como creativo, porque también hay una situación del diálogo interno que es muy complejo, como lo que decías, cómo yo, sin pasar a ser evidentemente biográfico, puedo igual poder llevar esta conversación, esta narrativa hacia un lugar, a un puerto. Y también verlo desde este lugar que es como de afuera, porque no soy yo el ser que realmente tuvo la idea, sino es como yo te facilito para que tu idea llegue a puerto. Entonces, ¿cómo remo yo contigo sin hacerme dueño de tu obra también? Pero enalteciéndola y haciendo la puesta en valor, por así decirlo. Entonces, desde esa instancia yo también quedé muy contenta con lo que hemos presentado hoy día, porque siento que confluye muchísimo desde ese lugar de resistencia también, como imaginariamente entendiendo que desde cada una de las visiones, que siempre son únicas, como cada ser humano, pero que tengan por lo menos no solamente el lugar del tránsito del tema pauteado, sino como de irremediablemente igual confluyen hacia donde mismo. Eso lo encontré divino. O sea que muchísimas gracias por la instancia. Un comentario cortito, pero en la obra que tú mostrabas sobre las proyecciones de las películas con los conciertos en vivo, yo encuentro que es como hagamos uno, sí. Es que el ejemplo es maravilloso como ejercicio de resistencia, porque es un ejercicio de producción, pero al mismo tiempo está poniendo en crisis una película que es como casi como que no la toquen, que como que a todos los alumnos de arquitectura te lo pasan en primer año y tienes que venerarla y mirarla y dibujarla y hay hecho maquetas, o sea, ¿cierto? Y tú le pones un concierto encima y de alguna manera como que la resignifica y como que armas un producto nuevo que genera como una sensación como de volver a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está la resistencia, como en poner la obra de una manera en la que te la tienes que volver claro, apropiar. Listo. Sí, a ver, yo quería hacer también un alcance. Me pareció interesante que el proceso de crear una película o una obra y luego ejecutarla, lograrla y hacerla, y obviamente que el resultado nunca es como se imaginó, así como lo que tú mencionabas de esos 4 o 5 años de carrera para después estar investigando esos espacios que están siempre al borde de desaparecer. Si es que ya no han desaparecido algunos que ya ustedes me imagino que ya prototipearon y no se sabe, digamos, pero ese espacio como del borde creo que es muy interesante porque en el fondo ustedes hicieron una reflexión que me gustó mucho, que tiene que ver con que estamos constantemente, cuál es el relato oficial y cómo nos hacemos, no cargo, porque eso también es muy patriarcal, pero cómo abordamos, desde qué perspectiva hablamos, digamos, de los bordes, de los márgenes, cuando esos márgenes son tan legítimos como el discurso oficial. Yo creo que es una pregunta sumamente difícil porque evidentemente ya el hacérsela inmediatamente habla que no estás en el margen, sino que habla que estás justamente posicionándote desde un punto de vista. Y ese punto de vista, vuelvo al tema del diálogo interior, me parece que es justamente la discusión que uno no tiene que soltar nunca, porque si uno deja esa discusión, uno puede caer en una cosa un poco acomodaticia personal,
de caer en la tendencia natural del discurso oficial. Y creo que justamente eso es lo que me parece interesante, cómo salir de ese margen, de ese borde y tratar de preguntarse de esa otredad, ¿no? Creo que la otredad del fuera de campo, el fuera de campo en la arquitectura, el fuera de campo en el cine, el fuera de campo en la puesta en escena, creo que es algo, que es una pregunta muy fácil de saltársela, porque justamente no es tangible, digamos. Pero creo que ahí está donde nos jugamos ciertas sensibilidades que me conmueven, digamos. Que se juntaron. Sí, estaba pensando justamente respecto a esa idea del borde, y a mí me gusta esta idea de que la realidad siempre desborda, no hay manera de controlarla, porque somos humanos, porque la vida es así, porque la vida es incierta, porque la gente hace lo que puede, y en el fondo todas estas reglas creo que hay que considerarlas como marcos de acción, en el fondo de ponernos de acuerdo en un mínimo de convivencia, pero sin o considerando, dejando espacio para este desborde, porque siempre va a existir. Y la gente siempre va a buscar maneras de vivir, o nuevas maneras de vivir, que van a estar en tensión con esta imagen oficial que tiene muchas caras, ¿cierto? Mencionábamos los instrumentos de planificación, constituciones, ¿cierto? Todos estos documentos, reglas que nos rigen. Y yo creo que hay que dejar espacio para eso, para que aparezcan la vida en el fondo, si se trata de eso al final. Y por lo menos en arquitectura lo que estamos haciendo nosotros es tratar de que los estudiantes entiendan eso. Que un proyecto siempre conlleva una imposición. La raya en el papel conlleva una imposición del profesional, ¿cierto? Que impone una manera en que las personas tienen que relacionarse, cómo organizamos los espacios, ¿cierto? Dónde ponemos ventanas, dónde ponemos puertas. Estamos dando instrucciones de cómo las personas se van a mover en ese espacio. Pero al final del día, las personas se mueven por donde quieren, por donde necesitan, botan muros, botan puertas, y eso es lo importante, ¿cierto? Que ellos terminen con esa idea de que lo que hacen no es una imposición, no es algo definitorio y que siempre va a cambiar y que tienen que dejar espacio para estas expresiones de la vida, en el fondo. Muy de acuerdo también, sí. Yo también me estoy acordando todas las sesiones en que con Cristóbal, porque esta asignatura tenía una parte virtual donde traíamos invitados, entonces aprovechamos esta idea como de la hibridez para poder traer invitados, amigos sobre todo porque no teníamos ni uno para pagar, entonces invitamos a harta gente y realmente uno piensa que ¿cuánto nos necesitamos? O sea, trabajar juntos. ¿Cuánto necesitamos gente que nos ayude a hacer cine, que nos ayude a plasmar ideas en lo audiovisual, que nos ayude a grabar sonidos de una manera? Imagínense, o sea, podríamos hacer muchas cosas, muchísimas, ¿no? Y uno, no sé, por ejemplo, invitamos a unos geógrafos, invitamos a una pintora que trabaja con las comunidades, y algunos internacionales, una cubana también tuvimos que nos habló sobre la gentrificación en La Habana y cómo se estaba destruyendo. Y uno dice, oye, uno podría hacer al final una especie de taller para ideas inútiles, no sé cómo llamarle, pero de taller que se podría, como una oficina de desarrollo de la unnecessary research, no sé, podría ser como... En inglés, en alemán tendría que ser. En alemán, para que sonara más serio, y entonces así nos prestaran plata y pudiéramos hacer miles de proyectos innecesarios. Se necesita eso de lo innecesario, creo yo, y no se financia fácil. Esa es mi reflexión, aunque perdonen lo concreto, pero por ejemplo... hablar de un río, de qué se necesita para mantener un río vivo, no se paga, nadie te lo paga. Cosas así. Esto no lo veo financiable, digamos. Pues puede que sea muy pesimista, pero no sé. A ver, pero
si juntamos con el comentario de Cristóbal, en realidad esas cosas no necesitas financiarlas como un proyecto porque esas cosas nacen y existen solas. Yo creo que lo que tiene de sobresaliente el ejercicio que se presenta con sus exposiciones es que aquellos que están encargados de tener una mirada crítica sobre la realidad están haciendo un esfuerzo por reconocer esa realidad que se autofinancia. No sé si estoy siendo clara, lo suficientemente clara, pero en el fondo no es necesario hacer un proyecto para poder tener ideas innecesarias. Lo que necesitamos es mantener los ojos abiertos para aquellas ideas innecesarias y ponerlas en el lugar que corresponde, porque en el momento en que te pongas a hacer una cueva que parezca que en realidad fue una especie como de ocupación, va a ser una escenografía de algo y para eso en realidad mejor dejarlo fuera de foco, ¿no? Que aparezca en alguna noción, en algún relato. No sé hasta qué punto podemos seguir, o sea, tenemos el riesgo también, el riesgo del proyecto de ustedes, terminar exotizando lo precario, ¿cachai? O el riesgo o estetizando el duelo, ponte tú. Siempre existe un peligro en el sobremanipular la obra hasta que la transforma y el autor dejó de ser el autor. Entonces, en el fondo, yo creo que la belleza de lo que hacen ustedes es que lo invitan, lo miran, traen un par de hilitos, lo traen a presencia, pero no lo chasconean tanto como para que deje de ser lo que es, ¿cierto? Sí, si no, para que no se manosea tanto, claro. Hay algo bien interesante con respecto al tema como borde y tránsito, creo que tiene que ver con eso, en contraparte con el tema que estoy hablando, por ejemplo, del financiamiento, que ha pasado desde la conversa que hemos tenido entre artistas y científicos, que es muy complejo desde el punto de vista del financiamiento y las postulaciones por lo mismo, porque uno tiene que ser súper categórico con qué, cómo, cuándo, a qué hora, quién, no sé cuánto, para poder postular a un financiamiento. Y normalmente los momentos en el tránsito de esta inutilidad que expande hacia el momento eureka, está justo en este bagaje, está justo en este tránsito. Y eso que no lo podéis definir, porque el momento eureka no lo tengo en la pauta, no está dentro de mis variables controlables, definidas, establecidas, y eso es lo más interesante, y que justamente, ¿qué pasa? Esa puerta la puse ahí, pero sabéis que nadie la cerró nunca, filo. Entonces, todas esas cosas que uno dice, yo dispongo, pero después el otro, cualquiera, o puede ser hasta, sea otra actividad, sea en otro horario, sea en otro uso, y justamente en esos espacios de tránsito entre las cosas definidas, por mí, por lo menos desde la experiencia personal, han pasado esos momentos como de, oh, y uno se sorprende como, ahí estaba lo que estaba buscando, pero eso no lo puedo definir. Y bueno, lo que quería volver al financiamiento, pasa mucho con el CONICYT, que redujo, de hecho, muchos los financiamientos, hablando con científicos y con artistas, que de hecho los mismos científicos estaban pensando en empezar a postular hacia fondos de cultura, porque les costaba tanto poder definir es que eso no lo tengo definido en mi variable. ¿Cómo? Entonces no te puedo dar financiamiento, le dice. Ah, pucha. Entonces todas esas expansiones de conocimiento, esos lugares de borde donde uno está transitando hacia el siguiente paso, que no sabe realmente cuál es, sino que pones en valor, esperamos que se converse al respecto y que de ahí salgan estas otras cosas. Entonces siento que también esos proyectos están súper en común desde ese ámbito. Agradecida. Sí, en esa línea nosotros trabajamos en base a eso, porque imagínate que inventamos películas y a saber cómo va a terminar, o sea, después viene un humano que la interpreta, después viene el lente, la cámara, el lugar y pasan miles de cosas, entonces es como una eterna nota de intención en donde uno está siempre planteando cómo uno quisiera que fuera y levantar los recursos necesarios para que más o menos aquello que estás soñando se pongan en situación para que suceda algo que va a ser totalmente distinto a aquello que inicialmente se soñó. Y eso yo creo que estar disponible para esa situación también es parte del proceso, porque en el fondo, y me gusta mucho la idea del desborde, porque en el fondo es dejar todas las condiciones necesarias para que se desborde. Pero tienes que dejarlas, porque si no, no hay que se desborde qué, que hay que generar las condiciones para que aquello se desborde. Creo que es una súper buena idea lo del desborde, porque si hay desborde, hay vida. Y si en una película hay desborde, es que las emociones corren, o sea, por lo menos lo que nosotros queremos, ¿no? Como impactar emocionalmente y que haya una comprensión o una anagnórisis mínima de, wow, no perdí esta hora y media de mi vida frente a esta pantalla, digamos, valió la pena. Pero para eso creo que el concepto de desborde lo tomo y me lo guardo.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de cerrar la sesión. Francamente creo que de lo que hablan, de esta idea de proceso, del desborde, del evocar lo que está afuera, es como de lo que siempre terminamos hablando aquellos que tenemos una manera de operar que es a través de la práctica artística como investigación de alguna manera, o de la práctica creativa como investigación, que es como plantear como las líneas generales para posteriormente dejarse sorprender, ¿cierto? Y esa sorpresa metodologizarla y meterla dentro del producto, que es como una cosa que para los artistas, los arquitectos resulta como muy normal, porque es parte como del pensamiento en base como a la creación de proyectos o de obras, y que nos cuesta aplicárselo a los que no lo hacen, ¿cierto? Y por eso creo que estas instancias son muy útiles, no solo para que ustedes se conozcan y que logremos hablar de esto, sino que para que quede este registro para aquellos que no hacen las cosas que hacemos nosotros y que algún día, si se interesan, puedan entender cómo pensamos. Así que les quiero dar las gracias por su tiempo y también por estar haciendo el trabajo que están haciendo, porque de verdad está muy, muy bonito y me siento muy orgullosa de que estén en la facultad. Y gracias a todos los que están acá presentes por haber escuchado, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo ciclo de preguntas. Pueden pasar a la cajita.